¿Cuál es el objetivo principal de los hackers, el tema de malware? Pues yo diría que hoy en día es el dinero. Tú te puedes sacar un ATP, o te puedes sacar un malware, saca la información y la vendes a granel a otros que hará otra cosa que tú ni siquiera sabes. Pero si te enfocas ahí, lo que pasa es que tardas mucho en vender, ¿no? Y eso es lo que le mata al emprendedor, porque el emprendedor dice, no, primero voy a Small Business, porque así vendo rápido, aunque me paguen poquito, pero luego ya iré subiendo. No va subiendo. Como un trabajador decide, oye, me voy a comprar la empresa. No hice tantos cálculos, la verdad. Yo simplemente vi una oportunidad de mercado, una oportunidad de construirlo y luego me veía con mucha fuerza. ¿Cuánto puede estar facturando hoy en día aproximadamente? En términos de ARR, de recurrente, pues es alrededor de los 50-60 millones. Hola, buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo podcast de Seed Rocket y For Founders. Como sabéis, pues Seed Rocket es una asociación montada por serial entrepreneurs, emprendedores que han tenido un cierto éxito. Hoy tendremos un ejemplo de ellos, un mentor de Seed Rocket, y que nos dedicamos pues básicamente a apoyar y ayudar a otras startups que están arrancando. Un poquito lo que nos hubiera gustado tener a nosotros cuando arrancamos, pues es un poco lo que intentamos dar apoyo a esas startups en fases iniciales. Hacemos 2 campus al año y apoyamos empresas desde hace 15 años, startups que han pasado pues de un montón de compañías y algunas muy exitosas como Deport Village, Holded, Captio, bueno, un montón de gente súper interesante. Y luego este podcast también contamos con el apoyo de For Founders, que es un Angel Fund, es un vehículo que invertimos en fases iniciales, desde tickets de 50.000 euros hasta tickets de 2 millones de euros en compañías que están en early stage o que ya están un poquito más avanzadas. Y hoy contamos con un invitado especial, que es mentor de Seed Rocket, que es Enrico Ragini, que es el CEO de Addendum Capital, que ahora nos explicarás, pero toda su historia se basa en bueno, no toda su historia, pero gran parte de su vida profesional se basa en el mundo de ciberseguridad, y una de las cosas que hoy me gustaría preguntar y adentrarnos es que compraste una compañía que básicamente estaba fina o estaba en el chasis, ¿no? Y Dilo. Luego me lo dices tú. Spamina, ¿no? Y la reconvertiste, le diste la vuelta, la fusionaste, la vendiste, o sea que hiciste como un súper caso de éxito. Y nada, si quieres, Enrico, antes de nada, pues gracias por venir. Qué bien. Bueno, gracias a vosotros por invitarme, gracias Jesús y gracias Raúl. Muy bien. Y nada, y simplemente quería preguntarte un poquito, pues si quieres arrancamos y que nos expliques un poco sobre ti o cómo te defines, porque ahora también estás como business angel, ¿no? Ahora también estás invirtiendo en startups de ciberseguridad y de otras cosas, ¿no? Pero si quieres empezamos un poco por tu historia, ¿no? ¿Cómo te metes en el mundo digital? ¿Cómo llegas a todo esto de inversor, comprar una compañía, venderla, etcétera? Pues muy bien, pues en el mundo digital o en la cybersecurity entro por casualidad. Yo venía de Fiat, estaba en Londres, me movieron aquí en España y una vez que estaba aquí en España me volvieron a mandar en Italia, que es el caso real. De ahí conocí a mi mujer, ya sé que no es muy, pero la razón por la cual he vuelto a Madrid, mi mujer es española, decidimos vivir en Madrid. Y me apunté a hacer mi segundo MBA, que fue en el Instituto de Empresa, ¿no? En aquel momento. Al salir, pues me ofrecieron un trabajo en una empresa de cybersecurity, era el año 2002, y era una startup, ¿no? Entonces, para que tengáis una idea, acepté ese trabajo con la idea, bueno, me voy a quedar aquí un tiempo a ver qué tal. Trabajamos en un piso, lo que ahora es normal, pero yo venía de una corporación, tenía un despacho de 40 metros en Turín. ¿Tú venías de Fiat y qué hacías en Fiat exactamente? Pues yo estaba en un programa de ejecutivos donde básicamente daba vueltas por el mundo. Entonces yo estuve en Londres, estuve en Madrid, luego estuve en Turín y básicamente era un programa del CEO que se llama Fiat Graduate y hicieron una selección de 20 personas, era bastante selecto, aunque había una cuota porque 10 tenían que ser italianos como buena empresa italiana, en el extranjero, todo el mundo estaba ahí. Y de hecho muchos de mis amigos que han seguido ahora tienen cargos directivos muy altos dentro de la corporación. Hablo de hace más de 25 años.
y das el salto de hacer tu MBA aquí en Madrid y decides incorporarte a una compañía de ciberseguridad. Sí, recibí una oferta Ujú. y me contactaron, fui a ver la entrevista y la razón por la que acepté el reto era, bueno, que estaban buscando algo que vendiese, ¿no? Y yo realmente, después de tantos años en corporación, lo de vender, que también estuvo en un área de ventas en Londres, trabajando con el vicepresidente de EMEA, Western Europe Market. Claro, les veía todo muy lejos. O sea, hablaba con el country manager de Denmark y yo no aterrizaba, ¿no? O sea, no veía cómo se daba, pues, qué era vender, cómo, ¿no? Y entonces me atrajo la idea de poder, oye, vender. Entonces empezamos diciendo, oye, me acuerdo todavía, tenemos un móvil, un Alcatel, unas páginas amarillas, Hostia. un ordenador y a vender en Italia. Una compañía que digo, joder, ¿esto cómo funciona? Pues el primer año, pues ya como anécdota, poco más, yo hice 500 visitas presenciales en Italia. Se cogía el avión como un autobús para ir Roma, Milán, y claro, por estadística me tocó un contrato gordo que emocionó muchísimo a la compañía en aquel entonces, ¿no? Firmamos con una petrolera 3 años por contrato, que fue con la mano, nos estrechamos la mano y parecía aquello, ha cambiado muchísimo, ¿Y evidentemente. qué vendías exactamente? Pues vendía filtrado de acceso a Internet, ¿eh? O sea, es decir, web filtering. ¿En qué año? ¿En qué año Del está? año 2002. 2002. O sea, En el año 2002 no es que no daban las empresas acceso a Internet, es que no daban ni siquiera el correo electrónico. ya. Pero claramente era una tendencia muy clara donde esto era imposible, era imparable, ¿no? Y bueno, igual nos adelantamos un poco, pero luego la verdad que me quedé en la compañía 8 años. Ujú. O sea, lo que yo pensaba de quedarme mucho menos, me quedé 8 años y aprendí mucho del sector. Entonces, en aquel entonces también se entremezclaba mucho lo que era el web filter, o sea, el filtrado de acceso a Internet con el filtrado anti-spam. Ok, era aquello de que en alguna corporación, ¿no? Y yo creo que me pasaba en la Caixa, en algunas webs no podías entrar, ¿no? Que las Exacto. tenían baneadas, ¿no? Que, oye, Exacto. pues determinadas páginas, pues no se puede entrar. Suena mal así, pero ahora lo hacen por temas de seguridad. En aquel entonces era que no te distrajera. ¿No? Te hubieras focalizado en lo que Exacto. querías. ¿Y qué sabías tú del mundo de ciberseguridad para meterte ahí? Pues nada. 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 ¿Y cómo aprendes y cómo...? Bueno, yo soy ingeniero y es Ok. verdad que tienes cierta facilidad si tienes una formación más técnica y esto me ayudó bastante a entender, pero vamos, nunca llegué a programar como tal. Y luego, bueno, pues aplicando esos conceptos y viendo las tendencias de mercado, cruzando datos, pues algo te llegas a enterar, ¿no? O sea, más que ser un profundo conocedor, yo creo que en tecnología es complicado ser profundos conocedores, ¿no? Sí, sí. Y, oye, ¿y Optenet de quién era? ¿A quién pertenecía? Pues era de un privado, Paco, Ujú. Paco Martín. No tenía... Yo no tenía ni Phantoms, no existía ese concepto, ni Ajá. acciones. Yo era un employee Ok. y nada, era de un privado que se lo montó un exprofesor de la Universidad de San Sebastián que vio, más que el tema corporativo, el tema de la protección de la navegación para los niños. De hecho, Optenet hicimos un proyecto bastante conocido en España que era el CanguroNet, Ajá. que era Sí, el que sí. vendió Telefónica. Sí, sí, sí. sí. Que esto es un poco el proyecto estrella, pero realmente luego tuvo un approach, un acercamiento, digamos, del mercado corporativo bastante amplio. En aquel entonces se vendían appliances. Ya. Es importante, porque yo en mi cabeza luego yo he segmentado las 3 olas, ¿no? de este segmento de cybersecurity. Esa es la primera, donde la cybersecurity se acercaba que te tenía que meter una appliance en tu casa, te lo enchufaban, no se hablaba de cloud, ¿eh? Ujú. En 2002. O sea, que te metían un server. Un server en tu casa Appliance. para que de ahí te hiciera el filtrado de lo que se podía hacer, lo que Claro, no se ahí podía te hacer. conectaba, te puedes imaginar todos los costes de mandar un appliance, enchufarlo, hacer el fine tuning y luego reemplazarlo. No había actualizaciones online, era muy al principio, ¿no? Si estás escuchando este podcast, seguramente utilizas los servicios de muchos de nuestros clientes para comprar, vender, viajar, ligar, ponerte guapo, ponerte guapa, ganar dinero o comunicarte con la gente que te importa. En Metrixon somos abogados de startups, pero hacemos muchas más cosas. Colaboramos con SeedRocket desde su creación y ahora nos unimos a su podcast porque tenemos muchas cosas que contarte para llevar tu empresa más lejos, tan lejos como todos nuestros clientes. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, entra ahora en metrixon.com y dinos lo que necesitas. Juntos llegamos más lejos. ¿Y qué te iba a decir? Hasta cómo
¿Cómo ves evolucionar esta? Porque por lo que dices, ¿no? Empezás en un despacho relativamente, ¿no? En un piso, básicamente guías amarillas. ¿Y cómo hacéis escalar esa compañía? Pues, ¿Qué lecciones sacas tú pues esa- ahí lo que yo creo que lo que se hizo bien fue acercarnos en aquel entonces a Telefónica, que era uno de los big players, de grandes jugadores, ¿no? Que hay aquí en España, sigue habiendo en el mercado de la cyber, que estaban invirtiendo en cybersecurity, que se estaban posicionando. En aquel entonces se llamaba Telefónica Empresas. Y de la mano de ellos poder entrar en las grandes compañías de España, ¿no? Yo creo que esto fue el paso más importante, porque claro, ir de uno a uno no te permite la escalabilidad. Y luego acercarse de ahí, hacer palanca para entrar con el mercado de canal. Esos son productos de canal. O sea, si quieres realmente escalar, tienes que contar con el canal y puedes decidir la forma en la que quieres proceder en el canal, si lo que se llaman, ahora no, Tier 2 o Tier 1, que básicamente es tú vendes directamente al canal o vendes a un mayorista que a su vez te gestiona el canal, ¿no? Puedes elegir un modelo u otro, los dos son muy buenos. En aquel entonces era bastante rígido, hoy en día es más flexible el go-to-market. Y luego también, si bien es cierto que era novedosa la solución, había una americana que se llamaba WebSense, que era muy pujante en el mercado y que en Italia, por cierto, lo hizo especialmente bien. Llegó a ser una de las mayores regiones en ventas después de Estados Unidos. Y que ayudó a desarrollar ese mercado de web filter. O sea, había dos componentes. El mercado se estaba abriendo, es decir, las empresas daban cada vez más acceso a Internet y daban, por ende, más correo, porque vino exactamente al revés. Primero te doy el acceso al correo electrónico y luego te doy acceso a Internet, no al revés. Y entonces, a medida que eso se abría, aumentaban la necesidad de ese tipo de soluciones. Se daban cuenta que había que poner un remedio. Inicialmente el remedio era: no quiero que tú visitas páginas que no son apropiadas en ámbito corporativo, imaginaros vosotros la que fueran, no, es que realmente al margen de que tú accedas o no a esa página, esa es una brecha de seguridad. O sea, ha ido evolucionando el concepto en el mercado. ¿Y por qué puede haber una brecha? O sea, porque visitan páginas que desde... o podían visitar páginas que desde ahí se descargasen algún software, pero eso realmente estaba baneado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? que estaba como todo bastante capado, ¿no? De que no te puedes descargar nada, no te puedes... Bueno, la primera cosa que tener claro es que la seguridad al 100% no existe. Eso es un punto clave. Y no existe tanto en lo digital como en lo físico. No sé si últimamente os habéis intentado poner una alarma en vuestra casa, y yo me he dado cuenta que hay unas buenas oportunidades de mercado, de hacer negocio, porque las soluciones no están todavía redondas. Sí. Luego, si quieres, lo comentamos esa parte, pero es una due diligence. Entonces, a empezar de ahí, ¿qué ocurre? Que a medida que tú vas poniendo una solución, se te abren otras brechas de seguridad. Tú empiezas con la fase inicial, que era el antivirus en el PC. Todo el mundo se conoce a McAfee o el Norton de Symantec, que era el básico. En España había Panda, ¿no? Panda Security, que también lo hizo muy bien. Luego en la parte corporativa, pero tú dices, esto no acaba nunca, ¿no? Porque las amenazas siempre hay nuevas. Siempre hay intereses. Cada vez son más intereses económicos. Hay intereses económicos y políticos. Lo que pasa es que la parte política es más sofisticada o sea, todos hemos escuchado de, por ejemplo, lo que teníamos los persistent threats, las amenazas persistentes, donde básicamente depositaban un malware en los servidores y es del enemigo, llamamos del enemigo, de la otra parte, y esos durante años sacaban información y la enviaban constantemente. O sea, nosotros estas cosas no las vemos, nos parece como... ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de los hackers, el tema de malware? O sea, ¿cuál es su objetivo? Pues yo diría que hoy en día es el dinero. O sea, hacer dinero. O sea, nosotros tenemos un montón de datos en Internet y todos de ellos, aunque no le damos un valor y decimos, bueno, pues ¿qué van a poder hacer con estos? Pues os aseguro que sacan mucho dinero. Claro, pero ¿cuáles serían las vías? O sea, comercializan tus datos. Venden paquetes de datos, sí. Venden paquetes de datos. Es que, a ver, hoy es... Joder, hay que distinguir lo que es hoy de lo que era hace 20 años. ¿No? Hace 20 años no estaba tan organizado. Ahora es tan organizado que incluso los que se dedican a ser los malos tienen un organigrama. Tienen hackers igual que los buenos, incluso mejor que los buenos. Y entonces se organizan,
tú te puedes sacar un ATP, o te puedes sacar un malware, lo puedes pedir online. Te cuesta $100, lo lanzas, sacas la información y la vendes a granel a otros que hará otra cosa que tú ni siquiera sabes. O sea, básicamente está como... Hay una cadena de valor. Hay una cadena de valor. Hace diferentes cosas, uno saca datos, otro procesa datos y otro hace lo que tenga que hacer con... Claro, o sea, que es mucho más estructurado el tema. Es que ahora ha salido un caso muy famoso que mucha gente lo conocerá, el de Alcacer, que bueno, se metió en la Policía Nacional, podía modificar, podía hacer carnet, se metió también en sanidad y por lo visto eso, tiene como datos de un porcentaje muy alto de la población de España que aparentemente no ha hecho nada y que tiene pues distintos modelos de negocio del que se puede sacar. Pero te la han enchironado, ¿no? Me has dicho que... Bueno, fue primero a un centro de menores, luego entró en la cárcel, pagó en Bitcoin 1 millón de euros y la fianza, y ahora a ver qué pasa. Tú decías ahí, Enrico, que cada X sale gente, ¿no? O sea, es un constante, ¿no? Sí. Esto es una lucha. ¿En qué momento tú decides comprar Spamina, que es una empresa que entiendo que está en un momento crítico o muy crítico o muy jodido? Bueno, y antes de eso, ¿cómo llegas ahí y por qué motivo sales de Optenet? Pues mira, en Optenet yo creo que había estado ahí como 8 años. Yo creo que la empresa ya estaba en otra etapa y yo era un empleado y, oye, otra etapa. Creo que había aprendido bastante de cómo creo que se tenían o no tenían que hacer las cosas, con lo cual todo eso es bueno. De hecho, una anécdota es cosas que yo pensaba, yo esto no lo haré nunca en mi vida, me parecía una locura, pues la hice y dije, en el contexto adecuado pues tienen sentido. Sé que lo de ser tan absoluto en las opiniones ya he aprendido a matizar un poco. Bueno, con la edad no acabas comprendiendo todas las partes, ¿no? Exacto, Si exacto. nunca haré esto, lo acabas haciendo 2 o 3 veces. O sea, Sí, que... bueno, y lo contextualizas y dices, oye, esto igual tenía sentido y yo no tenía elementos para valorarlo en aquel momento. Y luego cuando salgo de ahí, la verdad que me quería replantear un poco y no haré nombres, pero digamos que recibí 2 ofertas para ser country manager de 2 empresas multinacionales del Nasdaq, de cybersecurity, o sea, que eran posiciones muy bien recibida por mi parte. Desde luego Lego, pues oye, ayuda, ¿no? Dice, oye, estoy valorado en el mercado, pero decidí embarcarme en la aventura de Spamina. Que pagaba muchísimo menos. Renuncié, me acuerdo todavía otra anécdota que ahora la puedo decir, que me acuerdo que ya estaba trabajando en Spamina y recibí una llamada que estaba en el aeropuerto de París, donde me decían, cheque en blanco, me intentaron tentar con un coche, tal, no sé qué, y a ver si te vienes y tal, pero creo que ya no era esa mi etapa. O sea, a mí me apetecía la idea siempre de crear algo, ¿no? O sea, una cosa es crear de cero, una cosa es empezar, y vi una posibilidad en Spamina. Spamina todavía era pequeña y creía que podía aportar mucho. Y así acepté, digamos, el reto. Y o sea, tú te incorporas en Spamina como empleado. Sí, claro, porque lo primero que quería es verla de dentro. Ok. O sea, no un salto así al vacío, ¿Y ¿no? qué hacía Spamina? Pues hacía filtrado de correo electrónico, que lo hacía desde el cloud, entonces ya representaba la segunda ola. O sea, hemos dicho que hay 3, ¿no? La primera era el antivirus en el PC, Sí. La segunda era la appliance para los servidores y luego el cloud. Entonces, y luego hay una etapa realmente intermedia, que era los que decían que hacían cloud, pero realmente lo que hacían, metían el servidor en una granja que no se asemejaba realmente a lo que es un cloud. Esto se tuvo que desarrollar después. Y luego a eso se asoció el tema del SaaS, todo el tema del negocio recurrente, del que yo creo que lo entendí cuando ya estaba vendiendo la compañía, la verdad. Yo simplemente dedicaba a vender y dije, oye, que aquí nos miden por este tipo de... Hay unos KPI, unos índices, etcétera. Entonces decidí meterme ahí y vi que la compañía tenía un margen de mejora con respecto... Estaba claramente en una situación crítica, como bien has descrito, que tenía un margen de mejora y que yo me embarqué diciendo, oye, creo que esto tiene sentido, ¿no? Entonces, también me llamó la atención del por qué te llamó la atención de por qué yo estoy aquí, Jesús. Entonces me dice, bueno, ¿cómo puede ser que ya había Gmail que daba soluciones? Yo creo que es verdad que había Gmail, es verdad que había soluciones de Microsoft, pero no eran suficientes para
cubrir las crecientes amenazas que venían y que targetizaban el mercado corporativo, ¿no? Yo sé, el mercado corporativo. O sea, esas soluciones no eran suficientes. Y por la razón que sea, ahí podemos dar nuestra opinión del por qué en aquel momento no se dedicaron a hacer una solución, si tenían todos los recursos o no, que yo creo que es otra conversación, pero si me preguntas yo te daré mi opinión, pues había un hueco de mercado. ¿Cómo podía yo, digamos, estar seguro? Pues llevaba muchos años teniendo sin filtros conversaciones con los CISOs de las mayores compañías. ¿Qué son CISOs? Perdona, son los jefes de seguridad, Chief Information Security Officer. Que ayer a otra persona me hablaba de los CISOs y le hice la misma pregunta. Sí, digo, perdona, tienes razón. Llevabas mucho tiempo hablando con tienes informaciones de primera mano, ves cuáles son las necesidades de los clientes, ves cómo está el mercado, te conoces las competencias y dices, ok, creo que hay hueco. Yeah. Y a partir de ahí es cómo estaba la compañía y cuáles eran los pasos que creo que tenían que dar, ¿no? Entonces, tú te metes a trabajar en Spamina, ves que hay margen de mejora. Sí. ¿Y qué sucede con la compañía o qué pasa para...? Pues realmente la primera que hicimos fue una inversión en producto. Digamos que Spamina, de cómo empezó, no era más un patchwork de soluciones... que está bien, es decir, más de soluciones, y yo decidí invertir en tecnología y en producto para verdaderamente vender o presentar a los clientes el valor añadido. Porque lo que yo quería era, claro, es competir en el mercado corporativo. En aquel entonces yo competía con McAfee, con Symantec, aunque yo no estaba en su mindset, yo no existía para ellos, pero para que existiera para ellos hice una concentración de mercados. En lugar de decir, voy a ser global, voy a intentar ser muy presente en España, que es donde he nacido. Y lo que aprendí muy rápido es que el ROI, o sea, la misma venta en España o en Francia, o sea, el ROI es 3 veces más grande en tu país de origen, no es porque España. Si hubiese nacido en Francia, pues hubiese sido Francia. ¿Y por qué? Bueno, porque tienes unos costes indirectos en el cambiar simplemente. Tienes muchas barreras, no solo la de los idiomas culturales. Tienes una dinámica de que si aquí tienes 100 clientes, tener 10 más te cuesta más que tener 110 clientes distribuidos en 10 países distintos. Porque luego son servicios, entonces esos clientes no es que compran una solución, es que compran un servicio que tú le renuevas todos los años y le pides que te paguen todos los años. Y hay muchos factores que hacen de que un determinado cliente corporativo se quede contigo. Hay factores internos, es decir, la calidad del servicio que tú provees, y factores externos, que son cambios de organigrama de organizaciones. Cambia el CISO y a veces al cambiar el CISO, pues hacer ¿cómo se dice? Un reshape, una reestructuración. Una reestructuración a nivel de soluciones, y igual te toca, y no porque eres malo, pero simplemente dices, oye, voy a cambiar y voy a poner otra solución. Entonces tú estás entras a trabajar en Spamina. ¿Qué cargo ocupas en ese momento? Era VP de ventas. VP de ventas, y tú un poco lo que decides es, oye, hay que cambiar el producto. Bueno, no, yo en aquel momento todavía no. Cuando empecé a cambiar el producto es cuando ya decidí dar el paso y de quedarme con la compañía. ¿Cómo te quedas con la compañía? Pues nada, pues existe una oferta. ¿Cómo un trabajador decide, oye, me voy a comprar la empresa? Porque ¿cuántos empleados tenía Spamina y en qué momento estaba más o menos? Probablemente unos 15, 20 igual. Vale, ¿y tú cuando entras ya tenías esta idea? No. O sea, esto se va desarrollando. Yo pensaba más bien de quedarme en la compañía, crecer con ella. Igual me daban unas ISOP, que ya se empezaba a hablar de ISOP. Sí. Pero cuando vi que eso no iba en el camino y, bueno, pues tenía mis ideas y se me dio la oportunidad, la verdad. Me hace gracia cuando se dice, no, te fue bien. Pues no lo sé si me fue bien o no me fue bien, porque yo pensaba que lo lógico era comprar y vender. ¿Sabes? Y luego me di cuenta que ese lógico no era lógico, que era más lógico que lo más probable es que no funcionase, ¿no? Y no hice tantos cálculos, la verdad. Yo simplemente vi una oportunidad de mercado, una oportunidad de construirlo, y luego me veía con mucha fuerza. O sea, me veía con mucha fuerza de empujarlo. Y yo creo que transmitía mucho entusiasmo y también es mi forma de ser, ¿no? O sea, las personas que me rodean, pues yo transmitía el entusiasmo de hacer, que no es suficiente, por supuesto. O sea, hay que materializarlo, pero bueno, ayuda en la fase inicial de la compañía. O sea, en esa compañía había unos inversores, ¿no? Yo no recuerdo exactamente, pero había unos inversores históricos. Estaba Dida, había varias gente por allí metida, ¿no? Entonces,
¿Cómo planteas tú esa oportunidad de comprar la compañía? Yo creo que se dio en el momento que efectivamente estaba en un punto crítico la compañía y los socios existentes, a pesar de haber intentado involucrarlo, pues no querían seguir Poniendo dinero. poniendo dinero, tal cual. Entonces, claro, yo digo, Pues ahí van a dejar caer la compañía. claro, porque ya no creían por la razón que fuera, tenían sus buenas razones, yo no lo sé. Sí. Oye, y había algunos que me decían a mí a todo que sí, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues que a todo que sí sigo solo. Ya. No es lo mismo tener, lo que yo valoro es que alguien, no solo un hombro para llorar, sino alguien que te dé su punto de vista, que a veces no te gusta, pero me hace reflexionar. Pues, yo soy bastante... Entro ahí como un tanque y a veces digo, oye, necesito a alguien que me frene, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues igual es mejor que vaya solo. Entonces hice una cosa que fue interesante, bueno, que yo considero que fue interesante, pues es que me caracteriza, yo soy bastante cuadriculado, y es que al quedarme la compañía seguía, entonces quité el consejo de administración, porque no había, perdón, pues seguía haciendo reports mensuales, pero PowerPoint, como si mensuales y trimestrales, como si hubiese un consejo. Un consejo fantasma, ¿no? No existía. Entonces, esa persona me ayudaba a reflexionar cada trimestre. Y bueno, pues cuando, digamos, en la fase final, cuando ya vinieron otros a ver la compañía y presentamos todo esto, se quedaron alucinados diciendo... ¿Y a quién se lo presentaba? Pero ya estaba todo tan ordenado. Y yo le decía, no, era por orden mental. Sí. No, pues mira que es difícil reportar a un board. ¿Sabes? Que tenemos board aquí una semana y todavía no estamos haciendo el documento, o sea, estamos preparándolo. Claro. O sea, que imagínate el esfuerzo mental. Oye, tú dices, oye, los socios inversores no creen en Spamina. ¿Tú crees? Y dices, oye, ¿te la quedas 100% tú o compartes con alguien más? 95 o algo 95%. así. Sí, alguien se quedó ahí, pero... ¿Cómo? O sea, es una... Prácticamente el 100%. ¿Qué te dice tu mujer? Porque... Bueno, esa es buena pregunta, porque yo creo que también las situaciones se dan en función del contexto de cada persona. Yeah. Y yo en aquel momento, pues oye, pude dar ese paso, que fue un paso un poco a lo loco, porque claramente era poner en riesgo mucho. Yo siempre digo lo que tenía y lo que no tenía. O sea, que entonces tenía unas implicaciones y entonces, por un lado es que igual, o sea, no todo el mundo igual puede dar ese paso con ese punto que tenía yo en ese momento. Y luego, que mi mujer siempre me apoyó, es increíble. Sé que pega un poco pelota decirlo, pero incluso ahora cuando decidí con Atom Capital, es que la que más me apoya es ella, está tan convencida y digo, pues oye, será que... Me avanzo a la historia, pero ¿hasta qué punto llegáis a ser de grandes Spamina con Hornet Security? ¿Cuán grande es el grupo? Pues cuando llegó la venta éramos como 220 personas. 220 personas. Oye, Sí. ¿los 15 empleados que se quedan contigo o se van parte del equipo? No, cuando nosotros nos fusionamos... No, antes de la fusión. Al principio. Si tú te quedas con Spamina, Sí. ahí no dices, oye, en Spamina hay 15 empleados. Sí, más o menos 15, 20 por ahí. 15, sí. 20. O Sí, sea, no aproximadamente recuerdo, sí. la gente cuando ve que desembarcan, ¿no? O sea, Didac Lee es un tío carismático. es superconocido, Es, sí. o sea, ven que se bajan del barco de alguna forma. ¿Se cae parte del equipo? No se cae ninguno. No, No se cae ninguno. También yo le he dedicado mucho tiempo en hablar, en pensar, etcétera. Eran momentos muy tensos porque tampoco yo tenía mucha experiencia de cómo se llevaba una compañía de hacer, o sea, con lo cual tenía bastante tensión. Puede ser que haya transmitido esos nervios en algún momento, pero al final se ha quedado todo el equipo. Y esa empresa en ese momento perdía dinero, ¿no? Porque entiendo que no... ¿Y quién cubre? O sea, ¿cubres tú ese dinero que falta cada mes? ¿Cada mes vas poniendo todo el dinero? Sí. Bueno, llegó en un momento en el que estábamos bastante bien. O sea, empezamos a arreglar, hicimos una ampliación de capa, una inyección de caja en la compañía para poder meter el plan. Nosotros crecíamos, pero no crecíamos lo suficiente de cuánto crecían las empresas americanas, porque la idea inicial de Spamina, que yo siempre tenía claro, que no quiere decir que fuese la cierta, pero que era lo que a mí me movía, era montar la compañía de Cloud Immersive Security más grande de Europa. Que aún así yo ya sabía con antelación que era mucho más pequeña que las empresas americanas. Y hubo mucho movimiento en el sector del email security. Los nombres que mencionaba antes, McAfee y Symantec, se salen los dos
del business del email security. Y salen otros jugadores como Proofpoint, probablemente os suena o no, que se hizo como el más grande en ese sector y llegó a valer 9.000 millones de 9 billions, 9.000 millones de euros en el Nasdaq, cotizó en el Nasdaq, es decir, hubo un cambio también en el sistema, ¿no? Entonces, llegó esto para decir que cuando lo que a mí me movía era eso. Ya. Entonces, lo que fue aprendiendo es solo cuánto tardaba en hacerlo, es decir, solo quiere decir con mis recursos, con el crecimiento orgánico de la compañía, y si lo quería verdaderamente hacer, si lo hacía con otro, o sea, que es cuando llegó Hornet Security, ¿no? Y al final con Hornet estuvimos un año hablando, pues que yo no tenía claro que ese era el paso que tenía que dar, porque la realidad que ellos vinieron a mí y no al revés, yo no les conocía, o sea, no estaba en mi mapa. Nosotros en el año 2016 salimos Pamina como el cool vendor de Gartner, Ajá. en el año 16, y justo me estaba repasando ayer el documento, por eso lo tengo tan fresco, por otra razón, no para esta entrevista. En ese mismo documento habían 5 compañías, de las cuales una era Spamina y una que era una 2 billion company, también española, que, no sé si merece la pena mencionarla aquí, pero vamos, que famosa de cybersecurity. Y eso fue la primera etapa de que cambió un poco el equilibrio. O sea, en el año nada más salir, justo antes de salir de Gartner, empezaron a contratarme empresa. Y yo me enteré, que no sé si lo puedo decir aquí, pero yo me enteré que había un cool vendor y que nosotros estábamos ahí como considerados para aparecer. Estábamos trabajando con Gartner, ¿eh? Sí. Y de repente me enteré porque me llama una empresa de M&A de Silicon Valley. Perdona, que ahora parece normal, pero de verdad que yo digo que ya hacía casi vida monajal. O sea, yo trabajaba y no veía lo que parecía. Y me empieza la conversación con congratulations. O sea, enhorabuena para ser el finalista, sé que todavía no era público, de la documental, que yo llamo al de Gartner y digo, oye, que me están diciendo esto. Gartner se escandalizó porque hubo una filtración, por lo visto, de información a la que no pudieron negar. Y claro, yo en ese momento me puse nervioso y te digo, ahora que lo sé, ya no puedo no salir. Yeah. O sea, otra cosa que no me entere, pero ya sí me enteré. Bueno, al final salió Spamina. Y eso efectivamente fue un cambio en el ecosistema. O sea, empezaron a contactarme. O sea, empresas, a raíz de salir en Cool Vendor. Sí, ya te empiezan. Sí. Gartner. Claro, es que ¿Qué se tiene que hacer para salir ahí? No, es que yo creo que ahora está todo mucho más planificado. Yo estuve trabajando con Gartner varios años y lo que quería era dar visibilidad a Gartner. Gartner, quien lo conoce es una consultora de cyber, yo creo que... No de cyber, de IT en general. Sí, que explica a los directores de IT, ¿no? Los diferentes software, ¿no? Exacto. Bueno, y sobre todo que tiene la mayoría de su negocio que viene no de empresas fabricantes de software, sino que viene de los clientes, de grandes corporaciones que les asesoran para implementar soluciones, la mejor solución del mercado, y no sé, un porcentaje que no sé decir, pero igual un 20% ¿no? o un 30% le viene de fabricantes, con lo cual hay un peso distinto, ¿no? Y yo lo que quería era que nos posicionasen en el mercado corporate, que era el que nosotros abordábamos, ¿no? Nosotros queríamos dar servicio a empresas medianos grandes. Y para que tengáis una idea, teniendo en cuenta que al final, por circunstancias, estábamos en sur de Europa, en Latinoamérica. Latinoamérica también fue una circunstancia, no fue querido, fue casi una obligación. Porque cuando compré la compañía también había una crisis del copón y las ventas de la administración públicas bajaron del 60% al 5%. Cool. Sí, era el año de la crisis tremenda, ¿no? O sea, que todavía tenía coletazos. Entonces yo cogí maletín y me fui en Latinoamérica, pero no conocía a nadie. Bueno, es el que... Si bien creo que hablo bastante bien castellano, pues yo no soy español. Entonces, yo soy italiano, que llevo, por supuesto, aquí ya más de 20 años viviendo aquí, pero todo lo que te cuentan sí, hablan el mismo idioma, pero son distintos, pues lo probé sobre mi piel. Yeah. O sea, pero no tenía contactos como para desarrollarme. El maletín fue para allá. Tú entras en 2011 en Spamina. ¿En qué año adquieres la compañía? ¿Que fue en 2012? Sí, año y medio, 2 después. Vale, y luego la
fusionas más tarde, el 2019, ¿no? En el 2019. O sea, son bastantes años, o sea, son como 7 años tu carrera solitaria en Spamina, ¿no? Bueno, hubo 2 años de employee, ¿no? Sí, de employee. Luego 5 de solitario, que básicamente está en solitario, y luego la fusión. ¿Y qué es lo que haces diferente del Spamina donde con antiguos accionistas? O sea, ¿qué tecla le das para que aquello despegue? A ver, yo creo que es un tema de foco. O sea, yo tenía claro el tipo de clientes al que quería dar servicio, dónde me quería posicionar. O sea, el 87% de nuestros clientes en el 2019 tenían más de 1000 licencias, con lo cual, si miras el mercado donde nos dirigíamos, era el 0,04% del tejido industrial, o sea, con lo cual muy mirado. O sea, alguien que tuviera más de 1000 licencias, alguien que tuviera más de 1000 emails. Exacto, que igual tenían, depende de si era manufacturero, igual tenían 5000 empleados, pero solo 1000 porque es lo que trabajaban en la oficina. Y fue tal, por ejemplo, tenía una obsesión que era, quería tener el 50% del IBEX 35. Okay. Y llegamos a un momento que llegamos a tener casi, porque no recuerdo si lo logramos o no, pero muy cerca del 50% del IBEX 35. ¿Y cómo lo hicimos? Pues porque era el target tipo de nuestros clientes. Ahora, el IBEX 35 en un tiempo no se movía tan rápido como ahora, ¿no? O sea, hay cambios, entrada y salida, pero en aquel entonces era bastante estable. Y llegamos a tenerle, a posicionarnos en ese tipo de clientes. Entonces, para poder hacer un posicionamiento de ese tipo no es solo la solución, es la compañía, el tipo de servicios que quieres dar, que va todo relacionado. Entonces, no intentar abordar cualquier segmento de mercado. Y luego yo también creía más en un approach, un acercamiento de arriba a abajo en la pirámide de segmentación de clientes que no al revés. ¿Por qué? Porque el cliente de abajo te puede pedir menos funcionalidades que el de arriba, y el cliente de arriba, además de más funcionalidades, tiene tema de integración que si no tienes conocimiento, escalar una compañía de dar servicio a small business, a enterprise, es bastante más complicado que al revés. Porque con cada venta teníais que integrar en sus sistemas de correo electrónico. Se iba perfeccionando. O sea, al principio, primero era una solución cloud, 100% cloud. Entonces, la integración era bastante simple, porque simplemente tú redirigías los MSX, empezabas a funcionar, etcétera. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que es uno de los business donde hay continuidad, lo que se llama business continuity. Y es el correo electrónico que de repente se transformó de no tenerlo a nadie a ser el elemento principal, la herramienta principal de trabajo. Entonces, business continuity quiere decir que trabajas 24 horas, o sea, no puedes tener ningún tipo de servicio en ningún momento. Si te caen los servidores, el otro ya pierde dinero porque no recibe pedidos, porque los pedidos igual no todos se procesaban, que genera mucho estrés con respecto a otro tipo de negocios. Entonces, la parte de operaciones de la compañía es muy relevante. O sea, todo el data center es muy relevante. Y, o sea, tú dices, oye, hay dos cosas que hago. Cojo y me enfoco a gran compañía, a, digamos, pocas compañías, pero de mucho dinero, entiendo, ¿no? Que te pagan mucho por las cuentas, y luego también haces que el producto, la tecnología sea diferente, ¿no? O sea... Sí, que sea diferente el producto y el servicio en general, las dos cosas. Enfocada a ese cliente. ¿Y por qué tenías tan claro que el cliente no era small business? O porque todos los emprendedores empezamos, hay muchos small business, ¿no? Antes me decías, ¿no? Decir, ¿cuántas empresas en España hay entre 20 y 50 trabajadores? Es que hay miles, ¿no? Pues el 96%. 96%. Sin embargo, ¿cuántas hay en España, en Italia? El IBEX 35 y 35. Sí, pero luego hay mucho más. Yo targetizaba primero... Pero puede haber 300 compañías súper grandes en España, ¿no? Sí. O sea, bueno, pero luego, tú empiezas... Nosotros la media era más de 1000, pero realmente ibas a bajar el target según avanzabas, ¿no? Es decir, oye, luego al final el corte que hacíamos era 250. Sí. Pero si te enfocas ahí, lo que pasa es que tardas mucho en vender, ¿no? Y eso es lo que le mata al emprendedor, porque el emprendedor dice, no, primero voy a small business porque así vendo rápido, aunque me paguen poquito, pero luego ya iré subiendo. No va subiendo. No va subiendo. No va subiendo. ¿Por qué no va subiendo? Por lo que te he dicho antes, porque hay un tema de features que no se adquieren, son muy, muy complicados. Es el foco inicial de ir directamente a... Yo soy un profundo convencido de que es más fácil ir de arriba a abajo que al revés. Pero eso, conocer los sistemas, la necesidad de un gran cliente con respecto a un cliente small, otro mundo, completamente otro mundo. Tú ten en cuenta que el cliente grande tiene recursos, no solo para tener recursos dedicados internamente al IT, aunque es verdad, son pocos, pero sino que tiene recursos también para externalizar parte de estos. Y si tú vas muy abajo, es que lo más probable es que el IT manager sea el CEO de la compañía.
O lo delegan a un partner que le lleva todo, y lo único que dice es, joder, este es un mal necesario, quítamelo del medio que no me dé problemas. Pero ¿qué importancia le va a dar a su negocio? ¿Y no te asustaba? Porque, bueno, todos los que somos emprendedores creo que a veces nos asustamos, ¿no? Yo qué sé, a veces también yo me asusto de cosas, ¿no? Buah, a ver si la hemos liado. O sea, ¿no te asustaba? Porque, joder, imagínate, ¿no? De un cliente grande, ¿quién podía ser? Uno grande. Bueno, yo se me dejaron una constructora enorme que trabaja con vosotros. También, las dos, teníamos, ¿no? Las dos. Entonces, tú piénsala y teníamos las dos. Y le dejas sin email o le bloqueas emails que de verdad son importantes, sí, ¿no? Sí. O sea, ¿no te asustaba? No, por supuesto. Por supuesto. O sea, pues es parte del reto. Esa imperfección no era solo... O sea, eso peligro no lo teníamos solo nosotros. También lo tenía nuestra competencia, pensar de tener muchos más recursos o más reconocimiento en el mercado. Justo porque la seguridad no es perfecta. Yeah. Y por el otro lado, es la forma en la que tú te quieres presentar en el mercado. Es decir, tienes capacidad de poder dar ese tipo de servicio, tú te vas a poniendo pruebas. Si no eres capaz, el mercado te expulsa automáticamente. Entonces, el hecho de que nosotros podíamos posicionarnos y ganar cada vez más clientes también nos estaba dando el feedback que lo estábamos haciendo bien. Pero hay más cosas para poder ser grande que no solo tener un buen servicio. No sé si era no te sé decir si era el mejor, tampoco te sé decir si el de la competencia era mejor. Yeah. Pero era un servicio que estaba bien reconocido por los clientes que nosotros queríamos targetizar. Y por supuesto, tiene un ciclo de venta largo. Que largo luego lo podemos discutir lo que es largo, pero calcula que probablemente 6 meses. ¿Vale? Si va bien, si el targetizada 6 meses. Y si va mal, pues 12, dependiendo. Porque luego tiene el provisioning. ¿Cómo te diferenciabas del competidor? Pero déjame que te diga de que yo siempre decía que el size of the check, es decir, el talón, que tú cogías un cliente de 5.000 o un cliente de 50.000, es que el tiempo era el mismo. Lo que cambiaba era el talón. Yeah. Entonces, si yo tardo lo mismo en hacer el pequeño que el grande, entonces, al margen de que tardo lo mismo, la pregunta de antes, ¿por qué decides ir arriba o abajo? Yo me imagino como todos nosotros. ¿Dónde a mí me hubiese gustado viendo lo que... O sea, yo veo una necesidad del mercado. Imagínate que en toda la pirámide está ahí, tanto en la parte de SMB como en la parte de las. Tú eliges, porque yo creía que estaban en los dos. Donde yo estoy más cómodo. Ya. No creo que haya una... Porque demanda hay por los dos. Yeah. ¿Y por qué te elegían a ti y no a un competidor tuyo? Pues buena pregunta. Yo no te sé decir la respuesta, pero creo que... Porque competías con americanos, Yo ¿no? competía con principalmente americanos. ¿Y israelitas, no entiendo, en este espacio? No muchos. No muchos. Los nombres eran estos. Había una empresa que... Bueno, las dos empresas que he mencionado antes, tanto Proofpoint como Mimecast. Mimecast era de origen sudafricano, que se estableció en Londres y luego dio el salto en Estados Unidos y tenía más mid-market. Proofpoint targetizaba a las grandes compañías, claramente hubo Cisco, que también tenía una solución muy buena que se llamaba Ironport, que era muy buena técnicamente, la verdad que funcionaba muy bien, pero acabó funcionando. FireEye, que luego se llamó Mandiant y que adquirió Google, también era una buena solución, pero decidieron salir del mercado. De hecho, nosotros decidimos adquirir el negocio de FireEye en Europa, porque se estaban saliendo. También de otros fabricantes de Avira, luego hicimos otra en la fusión con Hornet, y oye, dimos la tecla de tener un crecimiento bastante bueno como para que se nos acercara, ¿no? ¿Y en algún momento viste que no lo sacabas? ¿En algún momento estuviste aquello asustado de, wow, esto no lo saco? ¿O muy a menudo, por supuesto. ¿Sí? Hombre, claro. Y más aún y estando solo. Claro, más aún estando solo. Yo creo que esa sensación la he tenido... si yo pienso, ¿cómo definirías vender? O sea, para mí vender son 9 bofetadas y una caricia. O sea, ¿y cómo es ser emprendedor? Pues lo mismo, 9 bofetadas y de vez en cuando tienes una alegría. La alegría dura tan poco que te tienes que acostumbrar a convivir con... Que yo no sé si estoy acostumbrado a vivir con el resto, pero es así, es parte... O sea, nada es fácil, ¿no? Entonces, ¿me he encontrado en situaciones críticas? Por supuesto. Cantidad de veces y bueno. ¿Y utilizas algo que te hiciera un poco, o sea, hay alguna técnica o algo que te hiciera esas 9 bofetadas? Yo, por ejemplo, no, para hacer el fundraising, para hacer levantar financiación, pues la verdad es que te llevas muchos no. Y la verdad es que aunque tú sabes que te tienes que llevar no, pues cada no te afecta, ¿no? Aunque sea, siempre digo, aunque sea fea,
No me digas, esta no me gusta, pero voy a intentarlo porque esta Pues va a decir que sí seguro. Y te dice que no, es que te hunde más todavía. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Hay algo que hicieras que te ayudase moralmente en los momentos críticos o no? Simplemente trabajar duro, darle caña. No, hay un algo que para mí ha sido de verdad súper agradecido con esa persona. Pues en un momento dado se me incorporó. Bueno, el equipo era fantástico. Ya. O sea, el equipo, no quiero disminuir a nadie o hacer un feo, etcétera, pero hubo una persona que se incorporó al proyecto que no venía para nada del sector de la tecnología, de hecho venía del sector de la construcción, que tuvo una empresa y le tocó la crisis, el momento en la que yo justo decidí invertir y se la llevó por delante después de haber trabajado toda una vida, que tenía bastantes años, igual tenía, no sé, casi 60, Ajá. y que su forma de ver las cosas, ya la transformé como mi persona de confianza extrema. De hecho, no sabía qué cargo darle y le di Head of Global Resources. O sea, que si le preguntas, ¿y qué quiere decir? Pues todo. Todo lo que no es vender, pues oye, pasa por él. Pues ese fue una persona que me ayudó mucho a ver los temas desde fuera, porque al no tener un consejo y al estar constantemente solo y hacer tecnología y aunque lo comentes fuera de tu contexto, igual en intento familiar, que aburres medio mundo, pero todo el mundo que huye de eso, que no tampoco te pueden ayudar, ¿no? Entonces necesitaba alguien que estuviera. Bueno, eso me ayudó muchísimo, fue una de las mejores ayudas que he tenido, junto con otras, pero... ¿Cómo encuentras a esta persona y por qué la eliges a ella? Bueno, dentro de conocidos, lo típico. Hablas, tal, contacto, esta persona te puede ayudar, se va incorporando y la verdad que... O sea, pero ¿por qué eliges a una persona que no es del sector? O sea, ¿qué estabas necesitando tú? Bueno, era una persona, primero era un rol de confianza, porque al final yo entraba en su despacho y así de bote pronto y contaba lo que se me ocurría en ese momento en la cabeza. Y claro, a ver quién me aguanta. Todos los emprendedores somos un poco especiales, ¿sabes? ¿no? A ver quién me aguanta. O sea, yo me acuerdo que él siempre me hacía el mismo gesto cuando yo entraba, me decía... Como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Ya. Él estaba en otras cosas, pero yo tenía en mi cabeza un problema que me estaba dando vuelta y entraba y soltaba. Y él aprendió a entender esa forma que tenía de comunicar. Tampoco me expreso excepcionalmente bien, igual. Y la verdad que fue de una ayuda tremenda. Me ayudó a relativizar, me ayudó a entender que aquella versión que yo no quería hacer, pues igual era el camino. Es verdad que tardé un año, pero al final... di el paso, creo que el paso fue el correcto. Al final, hoy la compañía son más de 500 personas, por supuesto han hecho build-up, etcétera, y siguen en el sector del email security. No sé decir si es la más grande, pero claramente yo solo no lo iba a hacer. ¿Cuánto puede estar facturando hoy en día aproximadamente? Aproximadamente, un rango. Danos un rango. Pues yo me imagino que alrededor de los 50... Bueno, facturando no, pero en términos de ARR, de recurrente, pues es alrededor de los 50-60 millones. O sea, ¿y cómo es ese approach? ¿Cómo te llaman para decir, oye, ¿por qué no nos fusionamos? ¿Por qué no nos juntamos? Pues mira, ellos llevaban 10 años en España con una sola persona, pero yo no les conocía. Sin embargo, ellos me conocían muy bien. Porque como nuestro posicionamiento era en España, queremos ser market leader, pues estábamos en todas las mesas de compra, yo creo. Decían que tenían una obsesión con nosotros. Y tampoco teníamos desarrollado ese canal en España. Yo creo que con 8 o 10 partners hacíamos el 80% del negocio, ¿no? Y de hecho, cuando tuvimos una reunión en Alemania, me acuerdo todavía que uno de los dos fundadores de la compañía, me recibió en su despacho con una plaquita de Spamina que por lo visto dábamos al certificar un partner, como diciendo, esto nos lo hemos llevado nosotros, ¿no? Es que yo ni me enteré que habían llevado un partner. No sé si me entiendes. No existían, pero eran el doble que Spamina. Eran el doble en personas y el doble en facturación. Entonces tenía cierto sentido hacer un merge, no era el doble, era ya, yo me multiplicaba por 3 y ellos crecían un 50%, ¿no? O sea, y luego había otra cosa que estuve valorando. Ellos se dirigían a empresas pequeñas, con lo cual vendían y manejaban no sé cuántos 100 de partners en Alemania. La mayoría del negocio lo hacían en Alemania, pues igual un 90% o más.
o incluso el 90-95% lo hacían en Alemania. Yo hacía el 60% en España, el 40% fuera. O sea, había mucho match a nivel de, ¿sabes? Conocimiento de clientes, de mercados. Hubo match. Entonces hicimos un plan y nos pareció bien juntarnos. ¿Y qué tal? Porque tengo entendido que las fusiones son duras, ¿no? Bueno, a ver, yo no puedo decir que fue dura. O sea, puedo decir que fue una experiencia más de mi vida, pues yo creo que he tenido cosas más duras cuando estaba solo. Yo creo que lo de estar solo en un sector como tecnología te curte bastante, porque manejas el dinero de una forma como no lo vas a manejar nunca jamás. O sea, cuando es tuyo, tuyo de verdad, y te lo manejas de forma distinta y aguantas el crecimiento un poco menos, pero más a salvo, haces cosas menos atrevidas quizás. Entonces, dura no es, tampoco es fácil. Es decir, son culturas distintas, además de culturas distintas, y yo soy de Italia del Norte y dicen que somos alemanes, pues probablemente, porque yo igual incluso me considero más cuadriculado que alguno de ellos, ¿sabes? Pero aún así, ¿sabes? Y luego son la cultura de la empresa distinta. No tanto que uno es alemán y el otro es un italiano afincado en España y tal. Es que la cultura de la empresa es distinta y requiere de cierta paciencia por ambos lados y politiqueo, que ya yo no estaba acostumbrado. Oye, ¿cómo se fusionan dos softwares? O sea, porque ese no se puede fusionar, ¿no? Son dos cosas. Bueno, el plan que hicimos fue básicamente mantener como siempre, las dos marcas separadas al principio, por un periodo bastante grande, hacer una transición, ver en el backend si era posible mantener un único backend que daba servicio, aunque se daba comercialmente con dos marcas distintas, y luego sucesivamente quitar una marca del mercado, crear un único grupo con un único brand, que se quedó el de Hornet Security. No, yo lo he simplificado mucho, no es tan obvio, pues, porque tienes que mirar mucho del backend, muchos de los clientes que tienen features, funcionalidades que tienen con una solución, que al quitárselo igual la otra no tiene. Entonces tienes que tener en cuenta un periodo de transición, pues un año o mínimo o largo, para que no... ¿Tu rol cuál era en esa fusión? Pues en la fusión yo llevaba la parte de Spamina, estaba en el Executive Board y seguía llevando el negocio de Spamina, contándole a todo el mundo básicamente en qué consistía la fusión. Okay. ¿Sabes? Facilitando internamente dentro de la compañía y hacia los clientes cómo se estaba ejecutando. Yo estaba profundamente convencido que esta era la solución. Es decir, otra cosa es que cualquier movimiento en el mercado tienes que dar muchas explicaciones, pero sobre todo, más que explicaciones, tranquilizar. Es decir, lo peor que pueda pasar es que tú tengas una fusión al que le estabas dando un servicio, de repente desaparezcas o te metas a hacer otras cosas. Pero si hay continuidad en lo que estás haciendo, yo creo que es dar prueba de que se va a dar con la misma calidad de antes, o mejor, ¿no? ¿Y luego Hornet Security se vende la compañía o pertenece ya a un grupo de private equity? No, sí, se vende, prácticamente se vende. O sea, esa compañía después de ser fusionada se vende a un... Si nosotros nos fusionamos y al año y medio el fondo de private equity adquiere el 100%. Pero uno de los fondos más grandes del mundo de private equity, sí, ¿no? el Providence. De Estados Unidos. ¿Y qué tal? Bueno, se quedó también el fondo que estaba antes, que era un fondo Verdane, que era el fondo nórdico, que ya tenían participación, pero quien lideró la operación fue Providence. Sí. ¿Tú compras Spamina para luego vender o no está en tu roadmap? No lo tenía claro, o sea, yo no sabía cómo funcionaba. O sea, yo me estoy dedicando hoy a lo que desconocía en su día. O sea, es decir, cuando yo entré a Spamina había unos fondos, pero claro, como yo adquirí la compañía no tuve esa relación de fondos. Luego empecé una carrera solo y no sabía cómo se estaban, cómo pensaban los fondos. O sea, el concepto es cómo invierten. O sea, no sé nada, o sea, porque yo me dedicaba a hacer otras cosas. Tampoco era consciente que estaba desarrollando un mercado SaaS. No, lo que te decía antes, que esto se medía por ARR y yo seguía midiendo por facturación, por caja y tal, ya aprendí Cuando salí antes de Gartner, empecé a recibir por lo menos 2, 3 llamadas a la semana y casi todos eran americanos, todos me preguntaban lo mismo. Yo dedicaba un montón de tiempo a contarle la tecnología, lo buena que era. Es que les daba igual. Siempre me decía... ¿Cuál es tu recurrente tal? Y te dabas cuenta de pequeñas cosas. Te dice,
fantástico, congratulations, y ya me daba cuenta que eso no me volvía a llamar. ¿Y por qué no te volví a llamar? Porque Bueno, porque pues sí, porque igual no era el tamaño que ellos querían. O porque, por la razón que sea, pero... ¿Y cómo se vende una compañía tan grande a un fondo? ¿Qué es? No sé si estuviste involucrado o no en esa operación. Sí, estuvimos involucrados. ¿Cómo se vive o qué es la lección aprendida? Pues mira, primero es interés por parte del fondo de entrar en el sector donde justo tú estás. Okay. Que este es bastante importante. Nosotros ya teníamos un tamaño que era bastante interesante. Ahora, si alguien quería entrar en el mercado del Cloud Email Security, o sea, en la seguridad del correo electrónico, pues no había players de este tamaño. Entonces, también un fondo de private equity grande, si se va a cazar elefantes, tampoco hay muchos elefantes. No digo que nosotros fuésemos un elefantes, ¿no? Pero no había muchas opciones en el mercado, porque la siguiente que podía ser Mimecast ya eran las empresas que se escapaba de ese tipo de fondo. Porque bueno, el fondo era un fondo que buscaba inversiones con un mínimo de 20 millones de ARR anual, que luego realmente... Ya sabemos todo que es el sweet spot, que ya le he aprendido, porque la siguiente que hicieron ya me consta que no eran 20 millones, que la hicieron en septiembre, que es otra de aquí que seguramente conocéis, pero que no voy a mencionar porque no me toca, pero vamos, que luego... Y entonces, primero interés, y luego la parte importante es el equipo. Entonces, dentro del equipo había básicamente 3 founders y una persona que no era founder, pero que se consideraba como founder, o sea, que tenías, digamos, y que era una parte integrante muy válida, llevaba ya las ventas y que es ahora, me parece, es el jefe de ventas. Uno se ha quedado de CEO, el otro de ventas. Había un financiero que salió y él decidió jubilarse. Yo intenté liarle, pero no quiso y en otras cosas. Bueno, más que liarle, a ver un poco qué hacía, hablaba con él, pero no... Sí, ¿fue una operación relativamente sencilla desde tu punto de vista o no? Bueno, las due diligence son complejas, van a mirar las comas, las negociaciones, ya aprendí a ver que los temas no eran personales. Ya. Que ese es otro tema, aunque te digan cosas que te afectan en tu bolsillo, tienen un razonamiento que no es porque me caes mal, no te quiero engañar, sino simplemente porque cada uno hace su juego, pero lo encajamos. Tengo que decir que una vez que se cerró, que oye, tuvimos lo cerramos en el 2020. Ya. ¿Cuánto duró el proceso? Pues yo en más o menos unos 6 meses, bastante rápido, y la verdad que fue bastante smooth. Lo que tanto desde el punto de vista del proceso como desde el punto de vista de los pagos o etcétera. ¿Y cómo se siente? O sea, en ese proceso cuando te dicen, imagino que sería una cantidad importante y que tú ya te ves, pero durante el proceso ¿fue claro siempre de qué se iba a hacer? ¿O en algún momento peligró la venta? No, yo en aquel momento ya yo había decidido montar, o sea, cuando empezaron ya las conversaciones, que yo veía que si no era esta podía ser otra. Ajá. Pero ya estaba... yo ya había salido. Okay. Entonces yo solo me quedaba en la parte del board, pero no estaba en la parte operativa. Ya había dicho que quería montar otras cosas, que no había hacer ningún tipo de competencia con ellos. Entonces, la verdad que estaba sereno como diciendo, bueno, si no es esto, es el siguiente. De hecho, perdona, yo no quería salir. O sea, de hecho yo creía tanto en el proyecto y me parecía que tenía sentido lo que estaban haciendo, que aunque tuviese una participación muy pequeña, dije, oye... Pero yo, mira, no molesto, me quedo ahí porque no sé, pero yo estoy con vosotros y me quedo ahí quieto. Y dijeron, o 100% o nada. O sea, digo, pues yo no voy a fastidiar porque había otros que tenían más que yo que habían decidido vender y entonces... Digo, las empresas buenas no quieres salirse uno como inversor y sobre todo si no trabajas en ellas. Como accionista... No sé si era, como dices, yo no sé calificar porque voy prudente con buena. Yo creía en ella, sabía lo que había dentro... Me parecía que el proyecto tenía sentido y estaba dispuesto a asumir el riesgo de que lo ejecutasen mal. Ya. Claro, pero tú antes sí que habías recibido ya una parte, ¿no? Sí. Claro, o sea, estabas tranquilo y decías, bueno, si esto va bien, pues mejor todavía, ¿no? Sí, yo lo veía como una oportunidad. Tampoco, o sea, todo lo que está construido al final, o sea, construir una compañía... O sea, es que yo creo muy poco... A ver, la prensa vive de la noticia. Entonces solo te cuentan el unicornio y tal. No es que no crea en eso, porque tengo también amigos que han tenido un unicornio. Oye, me alegro mucho por ellos, pero si miro todo el esfuerzo que hay detrás, pues también mi forma de llevar la compañía, también de invertir, es crear algo
que las empresas, en ese caso yo me dedico al B2B Enterprise, valora y no pensar siempre en el exit. El exit ya vendrá. O sea, tú tienes que tener claro lo que haces, que tiene valor en el mercado, que tus clientes te lo reconocen, que te pagan por ello, que hace que tú puedas transformarte en un momento dado en una compañía y el exit ya vendrá. Pero si piensas al revés, y es donde yo digo, no puedes crear una compañía porque te hace falta tan esfuerzo emocional de involucración que no te puede guiar el dinero. O sea, yo no creo en eso. O sea, te tiene que guiar el proyecto. ¿Y alguna anécdota, o sea, habéis recibido algún ataque o clientes vuestros han recibido ataques en algún momento o crisis, ¿no? de ataques a clientes vuestros? Pues mira, nosotros desarrollamos, estábamos en la seguridad del correo electrónico, ¿no? Entonces, el correo electrónico como tal, en conversaciones privadas que tuvimos, dice, oye, pues esto es un commodity, y es verdad que es un commodity, pero que todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, se iban desarrollando funcionalidades para cubrir unas amenazas cada vez más sofisticadas. Entonces, estas se vendían como add-on, como... ¿no? Adicionales. Adicionales, eso es, ¿no? Una de estas se llamaba ATP, ¿vale? Que prácticamente en inglés es Sistema de Amenazas Persistentes Avanzadas, donde se utilizaba una técnica que se llama sandboxing. ¿Vale? No quiero aburrir, pero como premisa para que lo entendáis. Entonces, sandboxing básicamente lo que hacía es que yo te mando un email, pero en lugar de descargarte el email con el adjunto directamente en el cloud y luego te lo mando a tu email, entonces puede ser que ese adjunto se abra, ¿no? O solo tú le clicas, se abre, entonces te crea una amenaza interna, pues esto se ejecuta en un sandbox, que es el cuarto de arena de los niños, donde tú pones los niños, se ejecuta ahí para ver si es bueno. Yo de momento te entrego el email, así tú te lo lees, y lo ejecuto, miro si es malo o no, y si es malo te lo bloqueo, y si es bueno te lo entrego igual, pero tú ya has recibido el email. Este era una gran... Nosotros implementamos una solución de ese tipo. Y hubo un ataque, del que no recuerdo el nombre del ransomware, que básicamente afectó, me parece, salió con Telefónica, pero afectó muchísimas corporaciones, y no solo en España, pero también en Latinoamérica. Se extendió, se cundió el pánico, ¿no? Que luego resultó ser un ataque que no se perpetró por el canal del correo electrónico, sino por otro canal. Pero a aquel momento fue tal el pánico que nosotros antes dijimos, oye, estamos al principio de lanzar nuestro servicio, vamos a mandar un comunicado a todos nuestros clientes donde le activamos el servicio gratuitamente durante 2 semanas y les protegemos. Y digo, por si acaso. O sea, yo no sé si el servicio le va a cubrir al 100%, pero desde luego debería ser inherente a lo que estaba haciendo. Bueno, fue tal el agradecimiento que después de 2 semanas tuvimos la tasa de contratación de servicio más alta de la historia, y yo te diría la única, porque no hubo ninguna actividad comercial de marketing que funcionó tan bien como esta. Y de verdad que se notó en el P&L, en la facturación, en la cuenta de resultados. El otro día veía la historia de McAfee también, que hablaba Sante, del fundador, y bueno, un poco su crecimiento exponencial también viene a través del miedo, pero que él mismo fomentaba. En este caso no fuiste. Claro, o sea, no fue yo. La técnica del miedo, que es una técnica que realmente funciona, quiere decir que se usa, es una práctica... Yo no estoy muy a favor de eso. O sea, en el sentido de que una cosa es no crear el medio, sino informar de cosas que puedan ocurrir de la forma aséptica, y entonces siendo tú fabricante siempre te queda la duda que eres tú el que lo está fomentando. De hecho siempre se dijo, no, el que hace el antivirus es el que mete el virus. Yo no me creo mucho en eso, o sea, igual soy ingenuo, ¿sabes? Pero no me creo eso. Yo lo que me creo es que siempre hay tantas amenazas que se pueden desarrollar que realmente nosotros intentamos de adelantarnos. De hecho, esta es la 4ª ola, ¿no? O sea, siguiendo las olas. La primera es el antivirus, perdona que lo repito, porque es parte de la historia de hoy. Primero es el antivirus en el PC, luego los servidores, luego la 3ª ola, que son los clouds, luego hay una ola en el medio en el que ya tú has protegido el endpoint, ¿no? Has protegido el servidor te los ha llevado en el cloud, luego, y esto ya no es suficiente, entonces tú lo que tienes es educar a tus guerreros, que son tus empleados, para que no caigan en esa trampa. Entonces
salen todo lo que se llaman los Security Awareness Training Program, que son los programas de entrenamiento que habréis escuchado, y que de hecho yo he invertido en una de esas, que se llama Kimatio. Y luego la última, que ya es predictiva, o sea, yo hago como la previsión del tiempo. O sea, yo te voy a decir con X tiempo de antelación qué tipo va a hacer, ¿no? Pero yo te voy a decir que un determinado tipo de dominio va a tener intentos maliciosos incluso antes de que salga live en Internet, ¿verdad? En Internet. Y esta es la última inversión que hice, que es la francesa, Before AI, que son olas, ¿no? Entonces dices, son como fases de desarrollo del... Porque tú, después de la venta, ¿qué te estás dedicando ahora mismo? Pues yo básicamente he dedicado una parte a montar un fondo que es mío, que básicamente la gestión de una parte, de invertir en empresas de tecnología en la fase early stage, se llama Addendum Capital. El nombre de Addendum viene del latino añadir valor, que luego todo el mundo dice lo mismo, es muy complicado, pero bueno, tengo un modelo, yo considero que tengo mi modelo que estoy testeando en el mercado, que es mi MVP, a ver si tengo Product Market, Product Fit igual que las demás compañías, ahí tiene sentido lo que estoy haciendo. Y básicamente invertimos en compañía. Inicialmente era hacer 5 o 6 compañías con un modelo muy concreto de cyber en España. Me di cuenta que igual no hay suficientes, entonces empleamos a ampliar espacio a nivel de verticales. Entonces añadimos 5 verticales y también geografías. Miramos también Europa. Básicamente nosotros lo que hacemos solo B2B, SaaS, Enterprise, Recurrent Revenue, sin hardware, que tengan una componente de Deep Tech. Y en 5 verticales concretas, ¿no? Parece un spot publicitario, pero eso no. Sí, yo creo que es interesante para que toda la audiencia sepa exactamente qué haces y si te pueden llamar o no te pueden llamar. Sí, ¿no? sí. Y luego tengo un modelo donde básicamente nosotros invertimos en una fase inicial teniendo una cierta posición, un porcentaje. No hacemos el famoso spread and trade, de poner un poquito en todo, sino que concentro esfuerzo, ya sé que en contra de las estadísticas, y le dedico mucho tiempo. Por eso 5 o 6 y no 50. ¿Y de qué etiqueta pones? Pues inicial hasta 205. Idealmente, siempre hablamos de sweet spot, porque siempre también tengo las 5 que tengo una descripción. Hasta 250 el primer ticket y luego mínimo el prorata según convenga, hacer 2 prorratas. ¿Cuál es tu caballo ganador? Joder, ese es como te dice de momento. ¿Quién es tu hijo favorito? ¿No? Eso voy a hacer un feo a alguien. Todos tenemos Yo creo que todas tienen varias fases, pero quizás donde yo tengo algo más de conocimiento, porque de las 5 que tengo son 2 de cyber, una de agrotech, una de bioinformatics, y la otra, digamos, la otra además, no sé que es Quimera. Quimera, sí. Yo he sido cliente de Quimera, aparte pasó por Seed Rocket, o sea... Exacto, Seed Rocket, etcétera, que Quimera las conocéis, que ya la clasificamos como Data Analytics, pero es más Computer Vision, ¿no? De estas 4 son españolas y una es francesa, ¿no? Okay. Entonces, de cyber tengo 2 y claramente una es esa es más atractivo, tiene más atractivo que puede ser la de Before. Before realmente se está dedicando a algo muy high level, muy alto nivel a nivel de tecnología. De hecho, siempre decimos que invertimos en Deep Tech, y Deep Tech para mí es no necesariamente una patente, sino una tecnología que a medida que tenga clientes cree una barrera suficiente para que otros no se metan en tu espacio tan sencillamente, ¿vale? Pero que tenga patentes o no es necesario, pero justo Before tiene patentes porque tiene mucha tecnología detrás y mucho desarrollo. A mí me llama la atención que, o sea, por ejemplo, vosotros dos, después de tener éxito como emprendedores y muchos más, ¿no?, de que también hemos visto aquí, os vais al fondo. O sea, ¿por qué elegís ese camino? ¿Qué es lo que os llama la atención? Lo de invertir. Sí. Bueno, yo creo que estar en el día a día es distinto que estar en la parte inversora. O sea, pero se trabaja de forma distinta, yo creo, ¿no? Además, la forma en la que yo invierto, que digamos no hay LPs detrás, no es un fondo como tal, que es ILP, que te dan unas ciertas restricciones, también una responsabilidad. También somos inversores en otros fondos, ¿no? Y los entiendo por el otro lado. Yo lo interpreto como una fase mía de aprendizaje. O sea, es decir, yo soy nuevo en esto, estoy aprendiendo, básicamente estoy invirtiendo. Yo creo que he invertido casi toda mi vida en mí mismo. Siempre he elegido más... No me guiaba tanto el dinero, aunque es el objetivo fundamental, es hacer dinero y cuanto más mejor. Si decía, oye, si quiero hacer esto, ¿qué hago?
Bueno, pues lo primero lo tienes que aprender. Entonces, es lo que he dicho antes, me meto en el mercado y eso por un lado. Y luego, por el otro lado, es que mi experiencia, desde que yo he entrado en Spamina hasta que el exit final que hicimos, ¿no? Con la venta total de la compañía, he pasado por varias fases donde yo he pensado, al igual que muchos founders, que seguro tú, Jesús, también, que yo creo que le puedo añadir algo, o sea, hay muchos conocimientos, el mismo trabajo que está haciendo también SeedRocket, ¿no? Como compartir conocimientos para que la gente acelere, que no haga el mismo error que he hecho yo, o por lo menos que yo se lo cuente. Y yo creo que eso tiene dos fases, ¿no? Uno, que se lo cuentas, y lo otro es si verdaderamente lo acepta. Entonces, yo soy más de la opinión que si verdaderamente queremos que aprenda, se tiene que estrellar solo. Pero bueno, no está mal decírselo. pero realmente, pues a mí me dicen, no hagas esto porque ya verás y tal. Lo mejor es que yo me rompa los cuernos, porque entonces se me queda grabado en la sangre, tal. Pero bueno, imaginemos que el 30-40% de lo que se dice, suponiendo que tengamos razón o que tenga razón, porque yo también me puedo equivocar en el momento, en el contexto, pues se quede. Pues yo creo que puede ayudar a acelerar a que la compañía se posicione mejor, que haga sus pensamientos más rápido. Porque yo es lo que he echado de menos estando solo. Y que he completado parcialmente cuando tenía esa persona y que luego vas cambiando de etapas. No es lo mismo llevar una compañía que tener una compañía más pequeña o que tener un fondo de private equity donde las relaciones son distintas. Los boards son las mismas personas, pero se habla de forma distinta. Claramente. Oye, yo creo que lo vamos a dejar aquí, pero la verdad ha sido súper interesante, Enrico, tu experiencia de comprar una empresa que tenía problemas, ¿no? Quedártela y que pudiera esa compañía a día de hoy llegar a facturar, pues has dicho 50 millones, ¿no? O por encima de 50 millones de ARR, con muchos empleados, luego vender esa compañía, luego ponerte a invertir en compañías. Yo creo que ha sido brutal la experiencia y todo lo que nos has explicado, así que te agradecemos muchísimo que hayas venido al podcast. Sé que no vas a muchos podcasts y tal, sé que te lo agradecemos y pues nada, gracias por venir. Un placer. No, gracias a vosotros por invitarme, un placer, ¿eh? Muy bien.